Ahora vamos a hacer un ejercicio practicando los postulados del modelo de Bohr. Dice, determina para el átomo de Bohr el radio de la órbita para n, número cuántico principal, n igual a 3. Bueno, pues si recordáis, había una fórmula que relacionaba el radio de la órbita con el número cuántico principal y por un factor a, que en este caso además nos dan en el ejercicio. Podrían no dárnoslo porque a realmente contenía constantes conocidas como era la constante de Planck, la masa del electrón, K y lo que es la carga del electrón. Pero bueno, en este caso nos dan A. Entonces, en este apartado A del problema podemos calcular el radio de la órbita, pues sustituyendo simplemente 3 al cuadrado y multiplicando por A minúscula, que es 5,3 por 10 elevado a menos 11 metros. Esto nos da el resultado en metros y es 4,77 por 10 elevado a menos 10 metros. Bueno, pues este es el radio de la órbita para ese nivel de energía 3. Vamos al apartado B. Nos pregunta si hay una órbita que tenga un radio de 4 Armstrong, es decir, si hay una órbita que dé un radio igual a 4,00 por 10 elevado a menos 10 metros. Recordad que un Armstrong es 10 elevado a menos 10 metros. Bueno, para saber eso simplemente tenemos que aplicar la misma ecuación que antes y despejar n. Si n nos da un número entero positivo, entonces es que será posible. N es igual a la raíz cuadrada de r partido por a. Si esto da un número entero positivo, entonces sí que es posible que exista una órbita con ese radio. Si da un número que no sea entero, pues entonces no. Sustituimos por 10 elevado a menos 10 metros y a pues es 5,3 por 10 elevado a menos 11 metros y esto nos da un resultado de 2,75. Por lo tanto, la respuesta es que no existe esa órbita con ese radio, ¿vale? El siguiente apartado nos pregunta ¿cuál es la energía correspondiente al nivel n igual a 5? ¿Vale? Pues para esto teníamos otra ecuación del tercer postulado en el que la energía, ¿vale?, en esa órbita n pues era correspondiente a menos a partido por n cuadrado, y a nos la dan en el ejercicio, nos la dan aquí como dato, que pasa lo mismo que con a minúscula. Podrían no dárnoslas y dar pues todo lo que compone a, ¿vale? Que son, en resumen, pues los mismos constituyentes que la a minúscula, ¿vale? La constante de Planck, masa del electrón, etcétera. Pero nos lo dan, así que mucho más fácil. 2,17 por 10 elevado a menos 18 julios y nos dice que es el nivel correspondiente a N5. Bueno, pues hacemos esta cuenta y da menos 8,68 por 10 elevado a menos 20 julios. Bien, eso es lo que nos pide. Y en el apartado D, ahora ya nos dice, ¿existe un nivel de energía que dé menos 25 por 10 elevado a menos 17 julios? Bueno, pues hacemos lo mismo, despejamos, hacemos lo mismo que hicimos en el apartado B, es decir, despejamos n de esta ecuación de aquí y vemos si nos da un número entero positivo. Si no nos da un número entero positivo, entonces es que no es posible ese nivel de energía, que no existe ese nivel de energía en ese átomo de hidrógeno, ¿vale? Sustituimos menos a, fijaos, menos por menos 8,68 por 10 elevado a menos 20 julios. Perdón, lo he puesto mal. El denominador es esto, menos 8,68 por 10 elevado a menos 20 julios, y en el numerador es menos a, que es 2,17 por 10 elevado a menos 18 julios.
julio y julio se van, menos por menos es más. Recordad que no existen las raíces cuadradas de números negativos y esto da 0,093, es decir, está muy lejos de parecerse a un número entero, está muy lejos de 1. Se podría redondear como mucho a 0,1, es decir, no es un número entero positivo, entonces no existe ninguna órbita con este nivel de energía.